Mis hermanos, les confieso que cuando llegue esta fecha quisiera compartir con ustedes temas navideños. Y ya se me estaba como diciendo, ¿qué no voy a hacer distinto? ¿Qué voy a hacer distinto si la historia es la misma todos los años? Y estaba pensando en eso y orando, que el Señor me guíe. No quería usar ya otros mensajes que he predicado anteriormente. Quería hacer algo distinto, algo nuevo, con el mismo tema de la Navidad. Y vino a mi corazón, espero que sea del Señor, hablar de los ángeles, de los mensajes que los ángeles trajeron durante esta época de Navidad. Y efectivamente vamos a hablar de 4 momentos en estas historias bíblicas donde hubo ángeles y trajeron mensajes para nosotros, para personas específicas durante la historia de la Navidad, que tienen un mensaje también directo e importante para nosotros. Quisiera entonces, en la introducción de este mensaje, hacer una introducción general a toda esta serie hablando de los ángeles. Y quisiera recordarles qué es lo que la Biblia enseña acerca de estos personajes espirituales. Está en la introducción del mensaje, así que no es muy profundo, ni mucho menos, pero creo que es importante aclarar algunas cosas porque los artistas y la religión, etcétera, nos ha dado una idea de un ángel o de ángeles que realmente quizás no sean los que la Biblia enseña como son. La palabra ángel en español viene de una palabra griega, ángelos, que quiere decir mensajero. En la Biblia, en general, aparece en forma masculina. Todos los nombres de ángeles que aparecen en la Biblia tienen nombre de varón. Sin embargo, bíblicamente sabemos e enseña también que no tienen sexo. Quiere decir, no son seres carnales que tienen sexo, son seres espirituales. Por ser espíritu, solamente espíritu y no tienen cuerpo, ellos pueden aparecer y moverse y hacer ciertas cosas en este mundo, pero no debemos de olvidar de que no son omnipresentes como Dios. Quiere decir, un ángel no puede estar en más de un lugar al mismo tiempo. Tienen que viajar, moverse de un lado a otro. Tampoco son omnipotentes, no tienen el poder de Dios. Así que así son los ángeles, seres espirituales. La Biblia enseña que estos seres creados por Dios se cuentan en miles y miles. Definitivamente el ángel, que es una criatura de Dios, tiene también libre albedrío, igual que el hombre. El ángel tiene la opción de obrar bien en obediencia a Dios o actuar en desobediencia a Dios. Satanás es un ejemplo de un ángel que escogió desobedecer a Dios. Quiere decir que Satanás es un ángel caído, fuera de la voluntad de Dios. También se nombra lo que aparente ser ciertos rangos dentro de los ángeles, porque se nombra, por ejemplo, un arcángel, el arcángel Miguel. Así que definitivamente no solamente tienen rangos, tienen distintas funciones dentro de la voluntad de Dios. Si pensamos bíblicamente algunas de las funciones que podemos ver en los ángeles, en textos de la Biblia, vemos que es función de los ángeles adorar a Dios, asistir a Dios, ministrar al hombre, proteger, animar a los hijos de Dios. Y definitivamente, si vemos en los evangelios, los ángeles tuvieron mucho que ver durante el ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Ahora, hablando de qué no son los ángeles, definitivamente los ángeles son seres creados por Dios y no tienen nada que ver con niños muertos. Muchas personas piensan, dicen, no sé dónde lo han sacado, que un niño que ha fallecido se convierte en un angelito. Y hay muchos artistas que han puesto angelitos por ahí. Eso no tiene ninguna base bíblica. También, y no sé en qué momento las artistas le pusieron alas a los ángeles. En ningún momento en la Biblia menciona un ángel que tuviera alas. De hecho, los ángeles no necesitan alas, porque a diferencia de las aves, es un ser espiritual que no necesita alas para poder ir de un lado para otro. Sí aparecen, quizás ahí viene la confusión, unos seres espirituales llamados querubines, donde sí aparecen
se expresan en la Biblia con alas. Nada tiene que ver con la historia bíblica. Así que todas estas representaciones de mujeres ángeles o aspectos femeninos con ángeles, alas, bebés o niños angelitos, todas esas cosas tienen mucho que ver quizás con artistas, pero nada tiene que ver con la Biblia, ni con la enseñanza bíblica de un ángel. Así que cuando se presenta un ángel en la Biblia, todas las veces que aparecieron, que narran en la Biblia, aparecen con figuras humanas, masculinas, pero sin alitas y nada de esas cosas, pero son espíritus. Quiere decir que fueron representaciones visibles de estos seres espirituales y así aparecieron según la Biblia. Espero que esta introducción nos ayude para no dejarnos llevar, inclusive en los dramas de la iglesia, etc. Yo le pediría a los hermanos que le quiten las alas a los angelitos y que no pongan mujeres, porque bíblicamente siempre se manifestaron como personas espirituales, pero nada de esto que tiene que ver con la mitología quizás religiosa o con las costumbres o los artistas. Y de verdad que todos nosotros hemos puesto, no sé, en habrá un angelito de estos aquí, no sé. Pero en mi casa generalmente han puesto ángeles arriba y siempre son mujeres, son más femeninas, con sus alitas y todo, pero realmente no tiene, si por aquí está en un lugar, base bíblica. Nada de eso tiene base bíblica. Y creo que nosotros debemos de pensar siempre en la Biblia a la hora de representar algo. Ahora, este primer acontecimiento que tiene que ver con un ángel, tiene que ver con un personaje muy especial que se menciona mucho en la Navidad, que es José. No José el del Antiguo Testamento, José el esposo de María. Tiene que ver con él y definitivamente fue un personaje muy bonito, muy especial, que en la Navidad, en el nacimiento de Cristo. Y vamos a ver esta historia que hemos escuchado muchas veces y cómo la intervención del ángel, la razón que tiene para hacerlo y el mensaje que nos trae. Así que vamos a ver Mateo capítulo 1, vamos a ver esta historia que está ahí en Mateo capítulo 1, comenzando en el versículo 18. Y dice así el texto: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Así que lo que podemos ver es que esta aparición de este ángel y este mensaje viene en medio de un profundo dilema humano. Un dilema en el corazón de un buen hombre llamado José. Y leemos la historia, la hemos leído tantas veces y quizás pasemos por alto lo que realmente estaba pasando en el corazón y en la mente de este hombre. Así que se trata de una pareja, ya están desposados, pero aún no han tenido relación de intimidad, aún no han ido de luna de miel, aún no son marido y mujer, a pesar de que oficialmente ya están casados. Por consiguiente, se sobreentiende que ella continúa siendo una virgen. De pronto el esposo descubre algo, que ahí aparece resultó que su esposa, con la cual aún no ha tenido relaciones de intimidad, está embarazada. Él sabe perfectamente de que ese embarazo no es de él, que ese hijo que está por nacer no es suyo. Así que vamos a, quizás algunos de los hombres que estamos aquí, ponernos en esos pantalones. Es un dilema muy difícil para un hombre que ama a una mujer. Él ha tomado entonces una decisión, yo diría, desesperada. Y definitivamente tiene una motivación muy especial. Una motivación de mucho amor. Una motivación de sacrificio personal a favor de la persona que uno ama, a pesar de las apariencias, de lo que parece que ha pasado. Lo que parece que ha pasado es que, lógicamente, María se había acostado con otro hombre y está embarazada de otro hombre. Eso es lo que estaba definitivamente pensando José y le pasaría a cualquiera de nosotros. En medio de esa angustia
Y en medio de ese malestar y de ese dolor seguramente profundo y de esa herida en su corazón, él decide dejarla, dice secretamente, sin despedirse de nadie, desaparecer. Podemos pensar por qué él quería hacer eso. Yo lo veo mucho sentido. Alguien que quiere tomar una decisión donde aparezca él como culpable con tal de ayudar a una mujer, a la mujer que se ama. Así que definitivamente pienso que tomando esa decisión y haciendo esa acción, quedaría él como la mala persona. La persona que embarazó a su esposa, pero no quiso hacerle frente a la situación de ese hijo y se ha desaparecido. Abandona a su mujer, abandona a su criatura, desaparece, se pierde definitivamente, tomando él toda la responsabilidad. De esa manera él está salvando a María, que quede como una adúltera, como una mujer que había tenido relaciones con otro hombre. La está salvando de eso, porque al no él acusarla de nada, aparentemente el hijo es de él. Pero también entiendo yo que está haciendo algo por ese bebé. Definitivamente en esa época, nacer, vamos a decir, de un hombre que no es el esposo de su madre, él iba a ser para toda su vida marcado como un bastardo, como un hijo producto del pecado. Y en esa época eran sumamente crueles. Crueles sobre todo, bueno, crueles con las mujeres. Una sociedad machista donde el hombre no había problema con el hombre, pero la mujer tenía que ser virgen, tenía que estar en esa condición para moralmente hablando ser aceptada por la sociedad. Todo eso está pasando en el corazón de José, está sufriendo esa circunstancia en su vida dolorosa. Definitivamente, si alguien necesitaba ayuda de parte de Dios, era este hombre. Y ahí entonces cuando aparece un ángel de Dios. Yo no estoy definitivamente consciente de que ninguno de nosotros quizás tenga que pasar por una circunstancia en la cual nuestra esposa, siendo virgen, va a tener un bebé. Eso pasó en la historia y no creo que, no ha pasado más ni va a volver a pasar. Pero yo creo que definitivamente sí pasamos por situaciones similares en cuanto a difíciles, en cuanto a dolorosas, en cuanto a hirientes. Y cuando estemos en esa circunstancia, quizás no tenemos que estar mirando a ver cuándo aparezca un ángel, pero podemos estar seguros de que el Señor va a aparecer, que el Señor va a estar con nosotros, que en nuestro dolor y en nuestra desinformación, en nuestra situación difícil, Él va a aparecer con la ayuda eficaz, con una palabra, la palabra viva y preciosa de Dios. Por consiguiente, hermano, yo creo que parte de esta historia, de lo que pasó con este hombre, es que cuando tenemos el corazón correcto delante del Señor y actuamos bien delante de Dios, el Señor nos socorre, el Señor nos da la mano, el Señor nos levanta, el Señor no nos deja en la ignorancia, el Señor no nos deja en el dolor. El Señor busca a sus hijos bajo cualquier circunstancia que estemos para darnos su mano y levantarnos. Ahora, ¿qué tipo de mensaje traía este ángel? Y definitivamente era el mensaje clave y maravilloso de la Navidad, lo que traía para aquel hombre. Así que venía a rescatar a José de su situación de agonía moral y espiritual, de dolor, pero al mismo tiempo viene con el mensaje maravilloso de la Navidad. Y vamos a ver ahí los versículos 20 al 23. ¿Cuál fue el mensaje de Dios a través de este mensajero, a través de este ángel? Dice el versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo:
he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que este es el mensaje de parte de Dios para José. Así que en el versículo 20 está hablando de que estaba José pensando en esto, y podríamos decir, pensando en esto, podríamos decir, bueno, es la forma que estaba José atormentado, pensando que su mujer le había sido infiel, pensando qué hacer para no difamarla, para que no la mataran, para que no le hicieran daño y para que aquel niño no creciera bajo ese estigma de ser un bastardo. Estaba pensando y decidiendo sacrificarse por ella. Así que esas pocas palabras, eso es lo que estaba pasando realmente en el corazón y en la mente de José cuando vino la solución, el mensajero de Dios directo a su alma a través de un sueño. Para mí resulta interesante, no sé para ustedes, reconocer que este ser espiritual, que no es Dios, es una criatura de Dios igual que nosotros, pero a un nivel superior, vamos a llamarle, y espiritual, tiene y tuvo acceso a un sueño, a la mente de José. Así que estos seres tienen esa facultad. Un ángel tiene la facultad de hablarnos a nuestra mente, cosa que muy pocas personas, otras personas no pueden hacer. Dios sí puede hacer, pero un ángel también, según podemos ver en este sueño. Así que para mí resulta un texto como este, abrirme los ojos, de no pensar que todo lo que venga a mí en un sueño pueda ser de parte de Dios. Porque recuerden que hay espíritus, que hay ángeles caídos de parte de Satanás. Por eso, hermanos, yo trato de basar mi fe y basar mis principios no en sueños, sino en la palabra de Dios que está escrita. Cuestión que yo sé que esto es palabra de Dios, donde aquí ya el enemigo no puede meter su mano. El enemigo pudiera meter su mano inclusive en nuestra mente, con tentaciones, con pensamientos extraños, porque es un ángel caído, es un ser espiritual. Pero donde el enemigo no tiene acceso es a la palabra de Dios, porque esta está escrita ya en blanco y negro. Amén, hermanos. Amén. Así que buscamos la voluntad de Dios, queremos saber la palabra de Dios. No voy a poner la mente en blanco para ver qué Dios me va a decir. Voy a poner mi mente de lleno en su palabra. Porque aquí está su mensaje. No quiere decir que Dios nos pueda mandar un ángel. Bueno, Dios hace lo que Él quiere. Y puede traernos un mensaje, puede usar un sueño, claro que lo puede usar. Pero lo que estoy diciendo es que tenemos que estar alertas de que nada de lo que venga fuera de la palabra de Dios puede contradecir ni una coma de lo que ya está escrito en su palabra. Amén. Así que de eso se trata. Y tenemos que estar bien alertas y cuidadosos con eso. Ahora, ¿qué noticia trae el ángel que definitivamente es sumamente extraña? Es una noticia que no es natural humanamente hablando. Lo que le está diciendo el ángel es que sí es verdad, tu esposa está embarazada y no es tuyo. Hasta ahí no es buena noticia, ¿no? Pero lo que viene después es lo que pienso yo que dejó a José, pero sigue siendo virgen. Espérese un momentico. Aquí no somos niños, vaya que los niños vienen en ¿cómo se llama? De París, en una cigüeña. Esos cuentos son para otros. Un niño que está naciendo es a partir de una relación de intimidad entre un hombre y una mujer. Es una relación sexual. Pero aquí el mensaje es de algo totalmente fuera de lo natural. Sí es verdad, está embarazada, sí es verdad, te espera un bebé, pero sigue siendo virgen. Ningún hombre se ha acercado a ella. Lo que ella trae ha sido concebido del Espíritu Santo. Wow, algo extraño, pero algo maravilloso de parte de Dios. Y podemos decir que así son las cosas de Dios, ¿verdad que sí? Pudiera no tener explicaciones desde el punto de vista físico, de muchos puntos de vista humanos, pero en las manos de Dios cosas maravillosas pasan, milagros pasan, cosas grandes pasan. Y si aquí fue una mujer estando embarazada
sigue siendo virgen, hermanos, cosas grandes pasan también en nuestra vida cuando el poder de Dios está con nosotros. Cuando Él viene y hace nuevas las cosas, cuando Él abre puertas que están cerradas por los hombres, cuando Él nos pone los pies en roca firme, cuando ya estamos hundidos hasta aquí. Cosas grandes fuera de lo natural, humano, es natural para Dios. ¿Verdad que sí? Los milagros que para nosotros son wow, milagros, para Dios es nada, es natural porque Dios está por encima de las leyes naturales y físicas que nos rigen a nosotros. Dios es Dios, Dios lo creó todo y Él puede hacer cosas maravillosas. Así que es un mensaje increíble, maravilloso, de que ese ser que va a nacer, al nacer de una mujer, va a ser un hombre. Parto natural a los 9 meses como cualquier otro bebé. María iba a tener que dar a luz como dio a luz cualquier otra mujer. Un hombre nacido de mujer, un embarazo, 9 meses de gestación y después alumbrar, parir, dar a luz, como usted quiera llamarle. Todo eso iba a pasar con María y con el niño. Pero bendito sea el Señor, fue concebido del Espíritu Santo, por consiguiente, no era una criatura de Dios cualquiera. Es la persona de Dios, su segunda persona, naciendo de una mujer, haciéndose hombre. Ese niño iba a ponerle un nombre, Jesús, dice el texto. Jesús, recuerden que el Nuevo Testamento está escrito en griego. Jesús es un nombre que en griego significa Salvador. Sin embargo, ese mismo nombre en hebreo es el nombre Josué, que significa Jehová es salvación. Así que era un nombre común, un nombre que muchas personas ya se habían llamado así. El mismo Josué de la Biblia se llamó Josué, que es el mismo Jesús en griego. Salvador, Jehová es salvación. Era un nombre que ya otros lo habían tenido, pero el asunto no era el nombre. El asunto es que este realmente iba a cumplir lo que ese nombre significaba. Él vino a hacer salvación al mundo. Un ser humano que viene a salvar al mundo. Hermanos, y tenía que ser humano, tenía que ser hombre, porque la paga del pecado es muerte y solamente un hombre puede morir. Un ángel no puede morir, Dios no puede morir. Quiere decir que siendo personas eternas, espirituales, todopoderosas, no había forma de que la segunda persona de Dios muriera si primero no nacía como hombre. Tenía que tener sangre, tenía que tener cuerpo para ser clavado, para ser muerto, para desangrarse, para entregar su vida. Tenía que nacer primero y eso es lo que está pasando aquí. Así que creció, comió, rió, lloró, fue amado, fue odiado, tuvo familia y amigos, tuvo infancia, tuvo juventud, tuvo casa, tuvo todas estas cosas. Un hombre en un pueblecito Nazaret que no era nada allí en Galilea, en la provincia de Galilea. Un hombre común y corriente como hombre, humanamente hablando, aparentemente hablando. Pero qué distinto fue su nacimiento, ¿verdad que sí? Bueno, no tanto su nacimiento, su formación, su concepción, cómo fue concebido, distinto a cualquier otro tipo de hombre, nacería de una virgen. Así había sido profetizado. Y el ángel lo repite allí, que es el texto que está en Isaías 7:14. El ángel mismo lo repite la palabra de Dios, el ángel. Un hijo nos es nacido. Y quiere decir, será su nombre, nacerá de una virgen, será su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Todo esto ya había sido dicho por el profeta. Sería el hombre que salvaría al mundo de los pecados. Emmanuel quiere decir, ¿qué cosa? Dice ahí, Dios con nosotros. No sé cómo alguien puede pensar que Jesucristo es una criatura más de Dios o un ángel. Jesucristo es Dios con nosotros. Eso lo diferenció de cualquier otro ser viviente, de cualquier otro ser creado. Hermanos, todos, incluyendo los ángeles, tuvieron un momento en que fueron creados por Dios. Pero Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros, es el Dios eterno, el Dios que no tuvo principio, el Dios que no tendrá fin. Como hombre, al ser el Hijo de Dios, fue el hombre que no pecó, fue el hombre que conocía los pensamientos de las personas. Fue uno que por ser Dios
fue capaz de perdonar pecados. Fue uno que por ser Dios, por ser hombre pudo morir en la cruz. Por ser Dios pudo entregar su vida. ¿Ven la diferencia? Nadie puede entregar su vida. Todo el mundo necesita que alguien lo mate o suicidarse o morirse de alguna enfermedad. Por ser hombre, Cristo fue muerto en la cruz, fue clavado. Por ser Dios, Él mismo entregó su vida. Pero por ser Dios también, al tercer día, ¿qué hizo? Volvió a tomar la vida. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede entregar la vida? ¿Quién puede volver a tomarla? ¿Quién puede leer los pensamientos? ¿Quién puede perdonar pecados? Todo eso lo hizo Cristo, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios. Hermanos, no podemos dejar de mencionar, hablando de esto, el texto que está en Juan 1, 1 al 4. Así que vamos a salirnos de Mateo un momentico. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 1. Hablando de Cristo y del nacimiento de Cristo y la encarnación de Cristo. Y dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Verbo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Aquí la palabra que tradujo Reina Valera, verbo, viene de una palabra griega que es logos. Realmente quizás una traducción mejor sería palabra, no verbo. Pensamos en verbo como una acción, ¿no? Hablando en gramática. Y este verbo, este logos, esta palabra, vamos a decir, es la expresión visible, perfecta, la voz de Dios encarnada, la palabra de Dios, la acción de Dios, ese deseo de Dios, ese amor de Dios. Esa palabra expresada se hizo una persona, es Dios. La palabra de Dios hecha carne, vista, se pudo tocar, se pudo palpar. No dejó de ser Dios, porque fin que dice que fue desde el principio. Fue creador y sustentador de la vida. Ahora, increíble ese texto que parece un poco, trae a confusión. Dice que estaba con Dios, ¿no? Pero que era Dios. Entonces, humanamente hablando, eso como que no tiene sentido. Yo estoy con fulano y quiere decir que él es él y yo soy yo. Pero en este caso, Jesucristo estaba con Dios, pero Jesucristo era Dios, dice el texto. Y es el tremendo y maravilloso misterio imposible de entender completamente, que es la Trinidad. Un solo Dios en singular. Pero cuando habla de ese Dios en singular, habla de personas en plural. Cuando Dios creó al mundo, dijo, hagamos al mundo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Está hablando en plural. Sin embargo, fue el único creador, fue Dios. Y habla en plural, que es cosa extraña. Es decir, está mal tiene errores gramaticales la Biblia. Que dice que estaba con Dios, pero era Dios al mismo tiempo. Bueno, un solo Dios, pero su segunda persona. Personas distintas, pero son un solo Dios. Es el maravilloso misterio de la encarnación, del nacimiento de Jesucristo. Algo increíble que se va más allá de nuestra mente. Estaba leyendo de esta persona de la India que le estaban hablando de Jesucristo y él todavía no acababa de aceptar a Jesucristo en su corazón. Y uno de los problemas que él tenía, que él quería entender esto. Imagínese usted qué problema es ese. No quería ir por la fe, que es creer y aunque no se entienda. Quería analizarlo y entenderlo. Y narra en la ilustración que leí que este era un hombre que estudiaba los insectos, ese era su trabajo. Estudiaba insectos y dice que él estaba una vez analizando la vida de las hormigas. Y estaba ahí con los microscopios, los aparatos esos mirando y mirando las hormigas y poniendo las cámaras chiquiticas y tratando de mirar. Y decía, pero ¿cómo es posible? No puedo entender la vida de las hormigas. Dije, ay, si yo me convirtiera en hormiga y pudiera entrar allí y ver cómo ellos viven, cómo yo podría entender. Y en ese momento dijo, wow, eso fue lo que hizo Dios. Se convirtió en hombre. Es tan poderoso que tuvo el poder que yo no puedo tener. Nadie puede convertirse en hormiga ni convertirse en nada. Ninguno de nosotros tiene el poder para eso. Pero ahí fue cuando dijo, Dios es tan poderoso que Él sí tuvo el poder de convertirse en una de sus criaturas, nacer como una de sus criaturas, porque Él quiso estar con nosotros. Él vino a este mundo, Dios con nosotros, con un propósito, el propósito maravilloso de siendo Dios, morir por todos.
siendo hombres, tener la capacidad de morir. Anoten esto, hermanos, recuérdenlo siempre. Jesucristo tuvo que ser hombre para morir. Pero Jesucristo tuvo que ser Dios para morir por todos. ¿Alguien puede morir por otro? Nadie puede morir por todos excepto Dios. La capacidad de morir por todos los seres humanos. Así que tuvo que ser hombre para morir, tuvo que ser Dios para morir por todos. Esa es la doctrina que creemos, la doctrina maravillosa de la Trinidad, de la divinidad de Cristo. Y este es el mensaje a un hombre atribulado, a un hombre con el corazón hecho allí un nada, a un hombre adolorido, a un hombre que está a punto de tomar decisiones drásticas por salvar a la mujer que ama y por salvar a la criatura que, aunque sabe que no es de él, quiere hacer algo bien por ella. Y en medio de esto viene este mensaje maravilloso, no solamente para que él tenga paz, sino un mensaje para todos nosotros, que resultó lógicamente en algo maravilloso. Déjeme decir que en este momento José, como cualquiera de nosotros que fue hecho a imagen de Dios, tenemos libre albedrío. Él pudo haber creído o no creído. Él pudo haber dicho, ese cuento con otro ángel. María me la hizo y olvídese de eso. Que sigue siendo virgen, no, ese cuento usted va con otro. Él tuvo la opción de hacer eso. Pero esa no fue la opción que él tomó. Él no fue la decisión que él tomó. ¿Cómo dice el versículo ahí, comenzando en el 24 y 25? Y si despertando José del sueño, ¿qué pasó? Hizo como el ángel del Señor le había mandado. ¿Y qué dice? Y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Así que José hizo lo que el ángel le estaba mandando que hiciera, lo que él recibió el mensaje, entendió que era de parte de Dios, lo creyó y él obedeció. Y definitivamente fue la mejor decisión que José tomó en su vida. Si él hubiera dicho que no, bueno, a los nacimientos que tenemos le faltaría a José. Estaría María con el bebé y los animales, todo eso ahí, pero no estaría José. Así que la gran bendición que él tuvo de ser parte de esta historia. Amén. El privilegio de haber tenido a Jesucristo como su hijo adoptivo. El privilegio de tener a Jesucristo, ver crecer al Hijo de Dios, tenerlo en sus brazos, ser parte de esta maravillosa historia. Y él lo hizo y lo hizo bien. Fíjense en el versículo 24, que él no solamente hizo lo que tenía que hacer, hizo como el ángel le había dicho, la recibió a su esposa, no la abandonó como él tenía planificado hacer o lo que estaba en su mente hacer. Él la aceptó como su esposa. Pero fíjense interesante el versículo 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Quiere decir que él cumplió su parte para que María, cuando tuviera su bebé, siguiera siendo virgen. Cuando dice que no la conoció, dice, bueno, ¿cómo que no la conoció si ya la conocía? Era su esposa. Bueno, que no está, es una forma poética de decir que no tuvo sexo con ella, no tuvo relación de intimidad con ella hasta que ella tuvo al bebé. Quiere decir que se mantuvo él como hombre, como esposo, sin tocar a su mujer, hasta que naciera el niño, para que se cumpliese proféticamente que el niño iba a nacer de una virgen. No solamente fue concebida virgen, sino cuando nació, siguió virgen hasta el final. ¿Qué les parece? Así que cumplió su parte como hombre de Dios antes que como esposo. Estuvo dispuesto a hacerlo. Estuvo dispuesto a cumplir el papel, el rol que Dios le dio. Claro, esto es un paréntesis aquí, pero ustedes saben que según lo que dice aquí, muchos enseñan que María siguió siendo virgen después que tuvo a Cristo. Pero yo creo que eso sería pedirle demasiado a José, ¿usted no cree? Porque después que tuvo a Jesús, dice el texto, bueno, y a María también, porque dice que no la conoció hasta que tuvo el bebé, ¿no es así? Hasta que dio a luz a su hijo. Así que hasta ahí quiere decir que después de eso, ya yo cumplí mi parte, ahora que así vamos a ser una pareja normal. Aparte de eso, Juan 3:16 habla del unigénito, ¿verdad que dice unigénito? ¿No dice Juan 3:16? El unigénito hijo de Dios, pero aquí no dice unigénito. ¿Aquí qué dice? Primogénito.
Primogénito quiere decir el primero. Quiere decir que, bueno, esto no está realmente, no es parte del mensaje, pero para ir borrando tradiciones extrañas y equivocadas, cuando la Biblia habla que Cristo tuvo hermanos, sí tuvo hermanos. Bueno, medios hermanos, ¿ok? Por parte de María, no por parte de José. Pero ahí está la historia, ahí está en la Biblia, esta es la historia de la Navidad. Pero lo importante aquí es que José fue capaz de responder bien, de obedecer a Dios, de cuando en medio de su angustia tuvo respuesta, él cumplió a cabalidad su parte hasta el final, aunque costara cierto sacrificio. Hermanos, yo creo que eso también es una enseñanza para cada uno de nosotros. Pedimos a Dios solución a nuestros problemas, pero no siempre estamos dispuestos a ser parte de la solución del problema, o sea, la parte que nos corresponda a nosotros hacer. Definitivamente la parte de lo imposible, la parte de lo milagroso, la parte de lo sobrenatural no nos corresponde a nosotros, se le toca a Dios. Ahí no vamos a meter las manos porque vamos a echarla a perder. Vamos a dejarle eso al Señor, vamos a dejarle el milagro al Señor, vamos a dejar que Él haga lo que ninguno de nosotros pudo hacer, lo que un médico no pudo hacer, lo que ningún abogado pudo hacer, lo que los papeles no pudieron hacer, vamos a dejárselo al Señor y el Señor va a obrar con poder. Amén, hermanos. Pero lo que me toque a mí hacer, me toca hacerlo, debo hacerlo. Debo comprometerme en ser obediente, en servir al Señor, en hacer lo que me corresponda a mí hacer, hermanos. Claro que la bendición de ser parte de esta historia increíble y maravillosa fue de parte de Dios. Dios fue quien lo escogió a él, Dios fue quien hizo el milagro del nacimiento virginal, todo esto fue de Dios. Pero el aceptar a su mujer, el no acostarse con ella y esperar, el de criar a aquel niño como suyo, todo aquello fue parte que ya no fue de Dios, fue de José. Y él estuvo dispuesto a hacerlo y eso le trajo bendición sobre bendición. Eso no ha terminado. Cada uno de nosotros, al igual que José, somos más que bendecidos. No porque fuimos esposos de la Virgen María y porque nuestra mujer tuvo un bebé siendo ella virgen. Nada de eso, eso pasó en la historia y eso es pasado. Pero hermanos, podemos ser parte de los milagros maravillosos de Dios. Miren, hermanos, y de esto hemos hablado tantas veces. Quien puede transformar una persona y cambiarla y hacerla nueva es el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén a esto. Ninguno de nosotros, ni el pastor, nadie, ni una religión tiene poder para cambiar absolutamente a nadie. Bueno, ni tan siquiera a nosotros mismos. Si no es con la ayuda del Señor. Amén. Pero ¿qué pasa cuando nosotros somos fieles al Señor y compartimos de Cristo a otra persona? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando oramos por una persona y oramos por una persona y oramos por una persona y después le hablamos y le compartimos del poder de Jesucristo? ¿Qué puede pasar? Un milagro. Un milagro donde interviene el Espíritu Santo de Dios. Amén. Intervino para que María saliera embarazada siendo virgen y siguiera siendo virgen. Interviene cuando una persona es transformada en el poder de Dios. El Espíritu Santo es quien obra ahí. Amén. Obró con María y obra con el corazón de cualquier persona que acepta a Jesucristo. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Y quién es el que predica? ¿Quién es el que tuvo que obedecer para que eso ocurriera? ¿Tú y yo? Nosotros somos los que tuvimos que orar por alguien. Nosotros somos los que tuvimos que compartir el Evangelio a alguien. Quiere decir que igual que José somos parte. Y es la gran bendición que nos perdemos. La que no se perdió José, nos la perdemos nosotros. Cuando no somos obedientes y no participamos, cuando no obedecemos, cuando no hacemos nuestra parte. Él hizo la suya y la hizo bien. Hasta el final este hombre. Podemos decir que José fue un hombre de Dios. Fue un hombre bendecido por el Señor. Pero él fue obediente. Él primero creyó. Creo que esa fue la parte más complicada, pienso yo. Creyó. ¿Sabe qué, Ángel? Mi mujer es virgen. Está embarazada, ya se le ve la barriga, pero sigue siendo virgen. Eso es fe. Lo creyó. Pero después, ¿qué hizo? Fue obediente. La recibió, no se fue. No se acostó con ella hasta después que diera luz.
Todas esas cosas ocurrieron y tuvo la bendición de ser parte porque fue obediente. Vino el ángel del Señor con el mensaje, él creyó, él obedeció, el milagro se hizo. Bueno, el milagro realmente ya estaba hecho, pero ahora él es parte de esa historia y fue bendecido. Hermanos, no hace falta que venga un ángel a traernos nuestra responsabilidad, porque ya está en el Nuevo Testamento. Y ahí hay una gran comisión que es para nosotros de ir y hacer discípulos. ¿Está ahí o no está ahí? ¿Está ahí, hermano, o no está ahí? No tiene que venir un ángel a traernos ese mensaje. Ya ese mensaje está ahí. Ese mensaje está en la Biblia y la mayoría de nosotros lo ha leído más de una vez. Y algunos de nosotros se lo sabe de memoria el texto. ¿Sí o no? ¿Qué nos corresponde? Obedecer. Hacerlo. Ir y hacer discípulos. Ir y compartir de Cristo. Ir y hacer nuestra parte. Y el milagro precioso de la Navidad se repite. Y se repite y se repite. Hermanos, ¿cuántos de ustedes creen que de verdad el Señor Jesús nació en Belén? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden decir que el Señor Jesús nació en su corazón un día y transformó su vida? Así que el milagro volvió a ocurrir, ¿verdad? En su vida. ¿Cuántos creen que cuando hablamos de Cristo, el Espíritu Santo transforma una persona y Jesucristo vuelve a nacer en el corazón de esa persona? Así que el Espíritu, ese Espíritu precioso, esa experiencia del poder de Dios se repite. Cuando nosotros hacemos nuestra parte como hizo José, cuando creemos, tenemos fe y obedecemos, la gloria del Señor se manifiesta. Y es probable que no haya coro de ángeles aquí en la tierra, pero hay coros de ángeles en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Quiere decir que sí hay fiesta. Quiere decir que sí ocurren cosas, que sí hay maravillas que siguen ocurriendo cuando hay hombres y mujeres como José. Dispuestos a creer, dispuestos a obedecer. Padre Santo, Señor, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Tu palabra es preciosa, tu palabra es maravillosa. Tu palabra tiene historias que se aplican en nuestra vida. Tu palabra nos habla, tu palabra nos ministra. Tu palabra nos orienta, nos guía, pero también tu palabra nos estimula a hacer lo correcto. Y te damos gracias porque en esta historia podemos recordar y aprender que cuando cualquiera de nosotros, hombre o mujer, toma esa actitud de José de escuchar tu mensaje, de creer tu mensaje y de obedecer tu mensaje, es una bendición tremenda para nosotros y para generaciones por venir. Ayúdanos, Señor, a ser como este hombre. Danos esa humildad de creerte. Danos esa integridad de obedecerte a cualquier precio. Ayúdanos a ser como Él. Gracias porque tú enviaste a ese ángel con un mensaje cuando ese hombre más lo necesitaba. Y gracias porque también, aunque fueran quizás personas, fueron como ángeles para nosotros cuando nos trajeron el mensaje tuyo. Y nosotros lo aceptamos y lo creímos. Gracias por eso. Gracias por aquellos que un día lo aceptamos y te obedecimos. Creímos en ti, fuimos bautizados y ahora te servimos. Gracias por eso. Y yo te pido, Señor, que cualquier persona que está escuchando este mensaje, que es tu mensaje, ponga en su corazón el deseo tuyo, Señor, de creerte. Aunque la historia parezca la más increíble del mundo, creerte que tú eres un Dios de poder que hace cosas increíbles. Te crea, te acepte, tenga vida eterna, sea bendecido. Y que a través del Espíritu Santo tuyo, tu Hijo Cristo nazca en su corazón para salvación y vida eterna. Te pido, Señor, que eso sea una realidad en la vida de todos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.